Tal vez pensaste que los psicópatas son solo los que salen en las películas y matan gente, como pensaba yo. Lo cierto es que no. Según estudios, la cifra de la presencia de esta patología en la sociedad es bastante alarmante. Muchos psicólogos y psiquiatras están consternados con la gran cantidad de víctimas en manos de estas personas y no hay suficiente concientización y campañas sobre esto. Y si te preguntas si existen hombres y mujeres con este trastorno de personalidad narcisista o psicópata, la respuesta es que sí. Sin embargo, especialistas señalan que la mayoría son hombres y en ellos me enfocaré por ahora. Los psicópatas narcisistas o narcisistas tienen dos caras totalmente opuestas. Una es la carismática, el divertido, amable, encantador, muy sociable, todo un galán. Pareciera ser bondadoso y espléndido, hasta el punto en que la víctima llega a sentirse afortunada de haber conseguido un hombre así. Todos creerían que jamás haría algo que vaya en contra de estas primeras características, ni siquiera tú. Pero la realidad es que es un camaleón que esconde por momentos su otra cara, la cara de los rasgos más oscuros y malintencionados, más crueles y despiadados. En su otra cara es controlador, posesivo, torturador, muy manipulador, violento, calculador y hasta criminal. El doctor Iñaki señala que nuestro modelo de sociedad actual es un caldo de cultivo para que proliferen los psicópatas, porque la sociedad los encubre y muchas veces los apoya. El doctor también señala que viven de manera parasitaria, social y económicamente. Podría hasta invadir tu casa de una manera muy sutil, como me ocurrió a mí. En el 2014, Sherhan Rodríguez capturó en definitiva una nueva presa, una inmigrante. Como ya sabes, me mudé a Miami con la misión de ir tras mis sueños, crecer mi carrera y hacer dinero para ayudar a mi familia en Venezuela. Al igual que quería estudiar la posibilidad de sacar a mi papá y a mi hermano de allí. Todo comenzó por medio de Instagram. Me contactó para ofrecerme trabajo, bailando en un club de Miami. Me pareció que era alguien serio, profesional. Bailaba para Ricky Martin. En su Instagram había mayormente fotos de sus trabajos con Ricky, así que accedí. Y al mismo día de conocerme, comenzó su estrategia. Me invitó a cenar, comenzó a preguntarme todos los detalles de mi proceso de migración y mis metas en Miami. Supo de mi familia y mi necesidad de quererlos sacar de Venezuela. Me dijo que quería ayudarme. Se mostraba bastante conmovido con la situación de mi país y raramente muy preocupado por querer ayudar a mi familia a salir de allá. Desde ese momento supo que ese era mi deseo y mi punto vulnerable. Al principio se mostró como un chico divertido, extrovertido, amigable y con una lista de comportamientos que de verdad no logré descifrar. Sus máscaras positivas taparon la realidad de muchas otras señales. Rápidamente comenzó a coquetearme y me quiso impresionar por todos los medios posibles. Me llevó a lugares, a clubs, me presentó personas. Un desborde de amor y pasión que me resultó muy apresurado. Es aquí donde no vi claramente las primeras banderas rojas. ¿Qué persona que acabas de conocer se muestra así, con una exagerada preocupación de hacer algo urgente para ayudar a tu familia el mismo día
que te conocen. Las excesivas atenciones definitivamente camuflajearon sus verdaderas intenciones. En ese entonces me pareció empático, positivo, atento y pudiera decir que hasta servicial. A esta etapa los especialistas le llaman love bombing, el bombardeo de amor. Y la misión es una sola: encantar a la presa. Para ese momento, supuestamente, estaba soltero y sus acciones de alguna manera u otra lo afirmaban. Me llevaba a lugares y se dejaba ver públicamente conmigo. Me hacía sentir especial. Ahí fue cuando caí. A los días ya tomaba fotos, selfies de nosotros besándonos en la playa. Eso me sorprendió. Se sentía como si quisiera dejar una evidencia de que estaba conmigo. No se sentía muy real, pero nuevamente caí. En esos momentos me mencionó que su ex, a quien él le llamaba la loca, no lo dejaba en paz. Todo parecía muy raro porque su supuesta ex trabajaba como mesera en el mismo club donde yo iba a trabajar, donde yo iba a bailar. De hecho, ella lo ayudaba con su compañía, porque fue ella quien me entregó los vestuarios aquella noche. Él buscaba de tocarme y seducirme estando ella ahí. Todo era muy confuso e incómodo a la vez. Yo sentía vergüenza, no sabía cómo reaccionar. Tampoco sabía que esto era un tipo de acoso sexual y que yo, sin saberlo, estaba siendo parte de una estrategia de tortura. Lo hacía tan descaradamente que era para mí imposible que aún estuviesen juntos, y desafortunadamente volví a caer. Todo fue extremadamente rápido. En cuestión de días ya me decía que nunca había conocido a alguien como yo. Decía que lo que veía en mí era muy mágico y no lo había vivido con nadie, que era una química muy especial y, en fin, muchas palabras con una sola misión: envolverme. La verdad, dejé pasar muchas banderas rojas. Callé en mi intuición. Lastimosamente le creí. ¿Cómo creerle algo así a alguien que acabas de conocer? Bueno, este tipo de personas tienen una amplia facultad de hacer sentir a su presa especial, muy especial, sobre todo para ganarse su confianza. Y aún más en momentos específicos como en estas primeras etapas, porque no son así todo el tiempo. Verás, los psicólogos afirman que esta primera etapa del psicópata narcisista utiliza todo tipo de trucos para engatusar, enamorar, manipular y conquistar, pero sobre todo, su misión más importante es conocer las más profundas vulnerabilidades de su presa, ya sea su pasado, alguna inseguridad, algún problema previo, algún miedo, algún complejo, y es ahí donde comienza a mostrarse conmovido y aparentemente empático. Esto hace que pueda ser muy evidente su papel de príncipe ante la sociedad y ante sus víctimas al principio. ¿Cómo vi esta táctica en mi historia? Cada pregunta sobre mi familia, cada pregunta sobre mi estatus migratorio, mi meta en Miami, los detalles de la tramitación de mi visa, las atenciones, absolutamente todo tenía un propósito. Incluso el exceso de empatía y suma preocupación por supuestamente ayudarme a sacar a mi familia de Venezuela. Expertos en el tema también afirman que todas sus declaraciones de amor son una total farsa. No van dirigidas a ti, ya que no le importas. Van dirigidas a su plan de manipulación y endulzamiento, para así crear y mantener el círculo traumático y retorcido en el que comienzan
a encerrar a sus víctimas. Y así fue como poco a poco me fue pasando a mí. A los días, sus tácticas fueron más evidentes. Aquellas fotos selfies que él había tomado en la playa al poco tiempo de conocerme fueron descubiertas por su supuesta ex. Ella me escribió directamente para decirme que estaban en México juntos. En aquel entonces me pareció extraño porque era una historia muy diferente a la que él me había mencionado. Yo estaba muy confundida. Él siguió insistiendo que ella era una loca que no lo dejaba tranquilo y que lo presionaba a casarse con ella. Lo extraño es que él en sus redes sociales mostraba otra realidad. La realidad de que sí parecía estar comprometido con ella. Yo decidí dejar de hablarle porque todo era muy nebuloso, la verdad era muy raro. Aunque él tiene un poder de convencimiento bárbaro, ellos saben mentir muy bien. No fue hasta mucho tiempo después, en pleno caso legal, que logré entender que es un mentiroso patológico, porque se cree tanto sus propias mentiras que, pues, hasta un polígrafo pudiera engañar. Sí, pero las mentiras tienen patas cortas. Meses después, una vez instalada en Estados Unidos, comencé a encontrármelo en diversos lugares. Y así comenzó nuevamente su misión de envolverme. Una noche estaba comiendo con una amiga en un restaurante y él por casualidad también estaba allí. Para ese entonces no nos hablábamos. Él iba de salida, pero no se fue. Se mantuvo fuera del lugar, solo. Yo podía verlo a través de una pared de cristal que nos separaba. Él no me quitaba la mirada de encima. Era muy intimidante. Él esperó pacientemente en las afueras del lugar y cuando vio que mi amiga fue al baño y yo estaba sola, él entró al restaurante y colocó un billete en la mesa e insistió en verme luego y se marchó. Sin embargo, no fue cualquier billete. Era un billete de Venezuela. Mi vulnerabilidad. Un billete que él guardaba desde que nos conocimos. Un billete que yo le había dado. La intención detrás de todo era que yo accediera a verlo luego. A veces las mujeres, ante esos detalles pensamos, wow, lo guardó durante todo este tiempo. ¿Será que le importo? Desde ahí comenzó el bombardeo de mensajes. La realidad detrás de esas acciones es que ellos saben muy bien lo que hacen, cómo lo hacen y cuándo usarlo. Los psicólogos exponen que ellos guardan cualquier tipo de detalle, imagen, frase, cualquier cosa que ellos saben podrían utilizar para doblegar a la presa. Y yo poco a poco fui cayendo, porque él oficialmente había terminado con ella, su ex, la supuesta loca. Más que haber terminado con ella, ahora tenía una nueva presa que estaba oficialmente instalada en Miami. Yo. Ella, su ex, se llama Stephanie Pagano. Aquella chica que él alegaba que era la loca, me odiaba al principio. Él siempre le hizo creer a ella que yo lo necesitaba, a él, para arreglar mi estatus como inmigrante. Cosa que nunca fue así. Las torturas que le producían dependencia emocional y las triangulaciones que él le aplicaba a ella conmigo para hacerla sufrir eran muy crueles. Quizás te preguntarás, ¿qué es una triangulación? Una triangulación es una táctica de manipulación indirecta que implica a más de dos personas. El manipulador tortura con la ayuda generalmente inconsciente de una tercera persona
esa tercera persona también está engañada. La idea es provocarle celos a su presa, causándole fuertes inseguridades que terminarán desencadenando una terrible baja autoestima y una fuerte alteración del sistema nervioso en la víctima. ¿Quieres saber algo que jamás imaginé que ocurriría? El 6 de diciembre de 2015, ella, su ex, al ver que yo decidí denunciar en las redes sociales haber sido violentada por él, se llenó de valor y también confesó públicamente haber sufrido violencia física, psicológica y emocional. También denunció haber recibido amenazas. Ella, sí, la misma que me odiaba, se unió a la causa, la de escupir públicamente nuestro maltrato. Abrimos los ojos y compartimos sufrimientos. Pero más adelante voy a ir más profundo en esto. Y si antes era ella a la que él absorbía su energía, torturaba, maltrataba y engañaba, ¿qué crees que iba a pasar conmigo? Era mi turno. Y para ese entonces no tenía ni el más mínimo conocimiento que hoy tengo. La doctora Ramani, psicóloga clínica especializada en abuso narcisista y psicopático, expone que los psicópatas narcisistas no dejan una víctima sin estar seguros que ya tienen a otra. A esto le llaman cambiar supply por supply. Esto quiere decir que hasta que no aseguran el terreno con una nueva presa, no dejarán a la otra. Y esto es porque no pueden estar solos, no pueden vivir solos con toda la oscuridad que llevan por dentro. Necesitan víctimas para alimentar su oscuridad emocional y cumplir todos sus objetivos. Triangular, mentir, seducir, engañar, coquetear. Son ególatras, así que no pueden vivir sin la atención de alguien. Para ellos, el sufrimiento que le pueden causar a sus víctimas es insaciable. Siempre pueden torturar más, manipular, extorsionar, humillar, enamorar, más y más. Luego usan a las exes para torturar a la pareja actual y viceversa. A esto la psicóloga le llama tortura emocional y comenta que es un juego de poder específicamente. Yo estaba recién mudada a Miami, sola. Estaba atravesando por una pérdida familiar muy dura para mí, la muerte de mi papá. Estaba muy vulnerable en otro país, así que pues yo era el blanco ideal. Y él sabía perfectamente cuán importante era mi padre para mí. Luego de un tiempo, él tomaba la muerte de mi papá como medio de manipulación para ir entrando en mi vida. Y fue así como, lastimosamente, le abrí las puertas de mi hogar. Su excusa era: no quiero que estés sola. Sé que es un momento muy difícil para ti. Quiero ser tu compañía. Déjame acompañarte en tu duelo. Y yo le creí. Jamás pensé que él haría todo más doloroso. Jamás pensé que la crueldad estaba tocando la puerta de mi hogar. Entonces, de una manera imperceptible, comenzó a invadir mi espacio, a quedarse constantemente en mi apartamento, a dejar ropa. Mi tiempo pasó a ser para él, para sus amistades, para sus cosas, para su familia, para constantes fiestas en las que él terminaba con borracheras muy agresivas. Pesadas, eran muy pesadas e impertinentes esas borracheras. En fin, cuando yo pedí espacio y tiempo para mí, según él, me convertía en la egoísta, en la mala de la película, que solo pensaba en mí. No me di cuenta de sus manipulaciones, la verdad, y nuevamente caí. Olvidé lo que era tener mi propio espacio, olvidé lo que era dedicarme tiempo a mí y poco a poco me olvidé de mí.
¿Cuántas veces dejamos de ser nuestra prioridad para satisfacer los deseos de los demás? Y allí nos perdemos. Todo esto ocurrió sin tan siquiera ser novios, porque no estaba segura de darle la oportunidad. Por 3 meses estuve insistiendo. Yo dudaba porque todo había sido muy nebuloso. Al principio, en ese momento mi intuición me estaba hablando, pero no la escuché. Me estaba costando ponerle límites porque constantemente me abordaba con la emoción que causaba el mencionarme a mi papá. Y, claro, su partida. Porque de verdad jamás logré imaginar que eran tácticas de manipulación. Porque ¿quién es capaz de usar la memoria de un ser querido para manipular? Ellos. Yo no conocía a mucha gente en Miami y él por lo general tenía mucho tiempo de ocio, ya que por alguna misteriosa razón él ya no estaba bailando para Ricky Martin, así que su misión era lograr convencerme de ser su nueva pareja oficial, su nuevo supply, su nuevo juguete. La relación comenzó bajo presión y manipulación. Tontamente accedí, y así fue como comenzó un oscuro juego. Expertos aseguran que los psicópatas narcisistas tienen un guión de comportamientos. Son coleccionistas de frases, lugares y canciones a dedicar. Investigan muy bien los gustos, hobbies, libros favoritos y anhelos de sus targets. Crearán la ilusión de ser tu alma gemela. A veces hasta estudian e imitan los personajes de las películas y son muy histriónicos, buenos actores. Por eso mienten tan bien. Poco a poco vas descubriendo su verdadera máscara a través de sus infidelidades y el gaslighting. Y tal vez te preguntes, ¿qué es el gaslighting? Gaslighting es una forma de abuso emocional. Es el acto de manipular a una persona obligándola a cuestionarse sus propios pensamientos, sus propios recuerdos y los eventos que ocurren a su alrededor. Una víctima de gaslighting puede ser empujada tan lejos que pudiera cuestionar su propia cordura. Es decir, ellos niegan acontecimientos y traiciones que les descubres o te hacen creer que estás completamente loca o loco. Sus infidelidades las ejecutan muy descaradamente. Se desaparecen por horas cuando andan en sus andanzas de traición. El hecho de que la víctima se cuestione ¿dónde está? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué no contesta? Eso les da morbo. Eso les produce una adrenalina a ellos. La simple idea de que lo podrían capturar les gusta en el fondo. Les gusta que te enteres de sus infidelidades para que tu autoestima se vaya al suelo y aplicar más tortura emocional. Por eso toman fotos y videos con las mujeres u hombres con los que triangulan y las dejan muy accesibles. Igual después harán lo que sea para hacerte creer que no lo volverán a hacer. El valor personal y la confianza de sus víctimas se destruye tan gradualmente, tanto, que llega al punto en el que culpan a sus víctimas de sus propias infidelidades, las castigan y ellas poco a poco se rinden y tristemente abrazan esa culpa. Todo este tipo de torturas, todas, las viví yo. Si has atravesado o estás atravesando por dificultades debido a situaciones tóxicas, injustas y abusivas que han afectado tu vida, tu confianza y tu autoestima, me gustaría ayudarte a reconocer, validar y abrazar tus experiencias para sanar tu dolor emocional y liberarte, porque tú lo mereces. Ve al enlace que está en la descripción, magalife.com/liberación, y descarga tu workbook y masterclass.
Es gratis. Con amor, Magdiel.